Muy bien. Muy buenas noches, general. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, Mercedes. Un saludo cordial. Después de algún tiempo, nuevamente en tu medio. Muchas gracias. Le agradecemos por estar con nosotros siempre. Y queremos preguntarle, ¿qué se tiene que hacer? Ya estamos muy preocupados. La situación hoy en día ya no tan solo se vive en las provincias, sino ya en la ciudad de Lima. El sicariato ha llegado y estamos llegando a unos puntos y unos niveles de, por ejemplo, de lo que ocurría en Colombia, lo que ocurre en Ecuador, y ya el sicariato, o quizás en Centroamérica, ¿no? ¿Qué se debe hacer? O Sí, sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué apoyo tiene que darle el gobierno a la policía, al Ministerio del Interior? ¿Qué debería de realizarse? fíjate, Mercedes, en realidad es una situación bastante compleja y yo creo que estamos a punto ya de que la criminalidad organizada y la delincuencia rebase al Estado y esto se convierta realmente en una situación gravísima. Tiene todos los ingredientes ya para hacerlo. Y digo que tiene todos los ingredientes porque lamentablemente la transnacionalización del crimen no ha podido ser controlada en nuestro país. Las modalidades delictivas que vienen del extranjero han ido calando cada vez más hasta volverse prácticamente un modus operandi de diferentes organizaciones y habiéndose mimetizado ya con parte de la delincuencia peruana. Hoy en día acudimos también ya a bandas injertadas de peruanos y de ciudadanos extranjeros, particularmente venezolanos. Y lo que comenzó como un tema de agiotistas, digamos, profesionales que peleaban por un espacio geográfico para demostrar su hegemonía o su preponderancia, hoy en día se ha incrementado con un ápice de violencia, yo diría, extremo, en donde la crueldad con la que se actúa pone de manifiesto que la intención no es otra que atemorizar a la población que ya está bastante atemorizada, y estas medidas van calando ya con amenazas a las propias autoridades, a líderes sindicales, que es lo que hemos estado viendo en estos últimos días, y se va acrecentando con esa ferocidad que realmente preocupa a toda la nación y a todos los pobladores de la misma. Entonces, General ¿qué Gastón hacer? Rodríguez, Fíjate. la delincuencia Mm, ya no tiene miedo a nada. Es decir, ya claro. no, Y incluso estamos viendo a los altos mandos de la policía, los amenazan, o sea, ¿de qué cosa estamos hablando, no? Esa es la gran a ver, preocupación de la ciudadanía. una de las cosas por las cuales la delincuencia actúa con esa impunidad es porque nosotros mismos, los ciudadanos peruanos, a través de sus instituciones, hemos demostrado no solamente debilidad, sino hasta en cierta forma una política blanda frente a la sanción de estos delitos transnacionales y de crimen organizado. Hemos sido testigos muchísimas veces del accionar de la Policía Nacional con capturas y presentaciones en medios televisivos, y luego el día lunes, ¿no? Los delincuentes estaban libres porque cumplían con la normatividad que contempla un código procesal penal garantista en el Perú, pero garantista para el que delinque, para el que roba, para el que golpea a la víctima, y no para el ciudadano, que es el que sufre las consecuencias. Entonces, cuando tú aplicas como Ministerio Público taxativamente la norma, o sea, a rajatabla la norma, con lo que dice, y no pones un criterio de conciencia para poder sancionar el trabajo que hace la policía y que el ciudadano reclama, entonces lo aplica simplemente y de acuerdo a la norma, entonces el delincuente tiene tres arraigos: domiciliario, identidad plena y arraigo laboral, porque es un trabajador de Rapid, ¿no? Y automáticamente pasa en condición de citado. Entonces, tú, yo, los que hemos sido víctimas del delito, vemos al delincuente que nos robó parado en el mismo sitio y de repente con la misma ropa.
con la que nos robó, y entonces eso genera en la sociedad un clima de impunidad total. Pero esto viene de mucho más atrás, cuando diferentes gobiernos se encargaron de denostar a la Policía Nacional, acuérdate. Fueron propiciadores muchos medios de comunicación de que después de que eran héroes los llamaron asesinos, ¿no? De dos angelitos y que había que tirarles pintura roja en su uniforme. De una plenaria del Poder Judicial que declaró que la agresión de una persona que le hizo a un policía en el aeropuerto era solamente una falta. Entonces, todo eso viene desde atrás. ¿Tú cómo puedes pedirle a una Policía Nacional que todo el tiempo es golpeada por las ideologías recalcitrantes, por las izquierdas recalcitrantes, ¿no? Que mandan incluso quienes han ostentado el poder a la policía sin armas, sin escudos, a poner el orden público, y entonces lo que logran es ver imágenes de policías corriendo y la multitud detrás de ellos, minimizándolos, pretendiéndolos humillar, ¿no? Y ahora, cuando la situación lo reclama, entonces sí gritan: policía, ayúdame. ¿Dónde está la policía? Una policía que no está empoderada, una policía que no tiene recursos logísticos, una policía que no tiene soporte legal más que de algunos cuantos que están trabajando en el ministerio y que hacen lo posible: Defensoría del Policía, abogados de oficio, abogados del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial. Pero ¿y el resto? O sea, tú no te puedes poner de costado en una situación tan grave como está viviendo hoy el país. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, hay que empoderar a la Policía Nacional del Perú. La Policía, Mercedes, tiene un plan que se llama Plan Mariano Santos al 2030, que es elaborado por la propia policía, en donde ha contemplado sus falencias desde el punto de vista logístico, de personal, de administración, compra de vehículos, de armamento, radios, telecomunicaciones, hecho por la propia policía y que generaba un importe económico bastante alto, pero que ponía a la policía en la condición que realmente debe estar para enfrentar esta vorágine delictiva. Sin embargo, ese plan está ahí a un costado, el gobierno no invierte. Tenemos gobiernos locales que están más preocupados de ponerle guardaespaldas a los serenos, que no es su competencia perseguir la delincuencia, pero ellos creen que son los sheriff, ¿no? Tenemos otros alcaldes que quieren ponerle paralyzer, rayos X a los serenos. Lo único que van a hacer ahí es ponerlos más en riesgo. Eso no funciona, porque si a la policía no la respetan, menos va a ser al sereno. Por eso es que ese desconocimiento hace que las medidas populistas, ¿no?, para ganar votos o para satisfacer necesidades posteriores, como postular a la alcaldía de Lima, haga que algunos alcaldes estén en esa óptica o en esa ruta, ¿no? Y lo único que están haciendo es poner en riesgo a los serenos que no tienen la preparación, no tienen la capacitación, y por último, no es su competencia. La única que previene, investiga y combate la delincuencia de acuerdo a la Constitución Política, artículo 166, es la Policía Nacional del Perú. Entonces, ¿qué rayos esperamos para potenciarla, dinamizarla, apoyarla y que cumpla realmente con su función? ¿Dónde está el INPE? ¿Dónde está el Ministerio de Justicia? ¿Hay infraestructura para meter a todos los presos que captura la policía? ¿O esa es la razón por la que los fiscales aplican taxativamente el Código Procesal Penal, el Poder Judicial los libera porque no hay a dónde ponerlos? 136% de hacinamiento en los penales, Chanchamayo 400%. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que pasa? No hay ningún tipo de liderazgo conductual de quien ejerce la más alta magistratura del Estado, o sea, la Presidenta de la República. Bueno, la Presidenta de la República, tendríamos que decir muchas cosas de ella. Por lo pronto, si el señor Cerrón no se lo ubica, imagínese, ¿no? O sea, yo siempre decía, Mercedes, los ministros del Interior que han tenido el valor de aceptar la convocatoria de este gobierno, no se daban cuenta que la primera pregunta que le iban a hacer los medios y la población es: ¿cuándo capturas a Cerrón? Y ahí está. Si tú vas para atrás, todos ofrecían, todos están detrás, que ya lo tenemos cercado, que ya lo
lo capturamos en los próximos días y hasta el momento nada. Entonces esa es una piedra en el zapato que te pinta a ti, que no te dejan trabajar, porque este gobierno definitivamente a todas luces se ve que hay un interés porque no se capture a esta persona. Entonces tú no puedes demostrar tus capacidades, tus fortalezas, tu conocimiento del Ministerio del Interior ¿Cómo van cuando a tienes... capturar al otro Waiki de la señora presidenta? O sea, es Sí, inaudito, pues, porque se sobreentiende que se saben cosas. Entonces lo que pasa es que en este programa tenemos libertad de poder hablar los temas como fueran. Y no se puede. Ahora, este plan tan ambicioso que usted nos hace ver, ¿no? ¿Por qué el gobierno no lo ejecuta? Debería ejecutarlo. Y si se cree que de repente pudiera haber altos mandos que no van a, digamos, a ser capaces, por decirlo menos, de invertir ese dinero, entonces que lo hagan conjuntamente con la Contraloría, con un control por concurrente. supuesto, hay muchas Rápido. formas de Y a la mano, hacerlo, hay ¿no? muchas maneras de hacer las mesas de trabajo cuando se tiene voluntad, general Gastón. O sea, Por importantísimo es tener la supuesto, voluntad. Claro, si tú por, crees que por su- los altos mandos se van a ver beneficiados, como lamentablemente a veces se ha visto, entonces una mesa de trabajo con la Contraloría, con el Ministerio Público. Haces una mesa de trabajo para ver exactamente, inmediatamente, las compras, las licitaciones, absolutamente de todo. Y fuera cual Mira, fuera el monto de dinero, se ejecuta, pero en el claro, instante, porque ya la eso ciudadanía se no da más. llama, Mercedes, eso se llama el control concurrente, que se hace a una licitación, ¿no? Por parte de la Contraloría, que es el acompañamiento durante el proceso, justamente para evitar cualquier falencia administrativa, ¿no es cierto? O cualquier desviación que se quiera dar a un proceso. Se puede hacer, el problema es que no hay un liderazgo conductual porque tampoco hay ascendencia. Y cuando tú no tienes ascendencia sobre los diferentes poderes del Estado, que no significa que pierdan su autonomía, sino que el presidente de la República tiene ascendencia o debe de tener ascendencia sobre todos los integrantes del Ejecutivo y un poder de ascendencia que le permita coordinar con aquellos poderes del Estado que no pertenecen al Poder Ejecutivo. Me refiero al Poder Judicial, me refiero al Ministerio Público, que son autónomos e independientes. Pero cuando un presidente de la República no tiene rabo de paja, ¿cierto? Entonces puede convocar al Consejo de Estado y decirle al Ministerio Público, decirle al Poder Judicial, decirle al Ministro de Defensa, decirle al Ministro de Justicia, al Comandante General de la Policía, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los diferentes estamentos que conforman la estructura del Estado, aquí vamos a hacer tal o cual cosa y definitivamente quiero resultados. Entonces, Ministerio Público, usted ponga todo de su parte, Poder Judicial, usted ponga todo de su parte, Ministerio de Justicia, la infraestructura para la construcción de penales, ¿cierto? Y algo que realmente lleve a un fin que se pueda medir es que tiene que haber una supervisión permanente y darle resultados al país. Convocar a conferencias de prensa, no para justificar que tengo tal o cual cosa o que mis aretes no son de una otra marca, sino para darle resultados al país de qué cosa es lo que se está haciendo como política. Ahí ya Tenemos a la la intención. presidenta de la República que canta el gato ronrón. Imagínate Bueno, yo me pues ya pongo a hemos tocar visto todos el gato run run, ¿no? Hemos visto varias cosas, pero definitivamente aquí de lo que se trata es que haya un liderazgo conductual que hasta el momento no tienen la menor idea de lo que significa. Y entonces puro paliativo, estados de emergencia, ¿no? Y hasta el momento la delincuencia sigue ganando espacios. Y lo peor, lo peligroso, es que esta transnacionalización del crimen va ganando posiciones porque se va haciendo costumbre ver en los noticieros sicariatos, asesinatos de líderes sindicales, 2 líderes sindicales en un día, amenazas al alcalde de Comas, es decir, va creciendo, va escalando esta modalidad delictiva hasta el punto de amenazar a las autoridades, amenazar a la propia Policía Nacional, ¿cierto? Y continuamos con la misma política endeble de no poner a buen recaudo a estas personas que son capturadas por la Policía Nacional y que lamentablemente la Fiscalía y el Poder Judicial
las liberan bajo pretextos pues del Código Procesal Penal, de que no es posible enviarlos porque no tienen antecedentes registrados, que si no tienen el arma en la mano, no constituye delito, ¿no? Hay una serie de situaciones que desde el punto de vista legal se manejan para poder facilitar el accionar delictivo. Entonces, yo tampoco digo que está bien que el ministro del Interior esté en un conflicto abierto con el Ministerio Público, pero muchas de las cosas que dice el ministro del Interior es lo que realmente vive día a día el policía que captura, que persigue, que se desgarra el uniforme peleando con un delincuente para que luego el Poder Judicial o el Ministerio Público los pongan en libertad. Eso tampoco es justo y definitivamente si el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, que son los operadores de justicia, están en desacuerdo, hay conflictividad, ¿quién paga el pato, como se dice? La población. Y entonces, ¿quién es el llamado a poner orden entre los tres? El que tenga ascendencia desde el punto de vista de gobernar de la nación. Y eso se llama el presidente de la República. Pero si el presidente de la República no tiene ascendencia y tiene rabo de paja, entonces estamos fritos. Habrá que ver de qué forma, en lo que resta, se puede mejorar esta situación. General Gastón, como siempre, es un gusto haber conversado esta noche con usted. Pero importante es decir, si tienes rabo de paja, no puedes decir nada, pues. Ese es el inconveniente que tenemos. Por eso, señores, cuando les toque a ustedes elegir, sepan por quién elegir, analicen, porque miren la situación que estamos llegando cada vez peor. Ya no tan solo estamos hablando de la corrupción, estamos hablando del sicariato en las puertas de nuestras casas. O sea, por favor, es cerca de nosotros. Todos los días. ¿Qué vamos a llegar? ¿A un terrorismo capitalino? Ya casi es eso. Ya esto ya parece la ciudad de Ayacucho, la diferencia es que no los juegan. Pero en cualquier momento ya están los cadáveres en los basurales cercanos a nuestras viviendas. Por favor, señores, hay que exigir, pero también nosotros cuando votemos, nos toque elegir, sepamos por quién hacer, para que después no tengamos gente con rabo de paja y que no pueda hacer ciertas cosas porque lógicamente no les conviene. General Gastón Rodríguez, un placer como siempre tenerlo esta noche con nosotros. Gracias, Mercedes, un saludo cordial y finalmente decir que hay que dejar el protagonismo político y empoderar a quien le corresponde perseguir la delincuencia y librarnos a todos los peruanos de esta barbarie y de esta vorágine delictiva que es la Policía Nacional del Perú. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, ha sido el general Gastón Rodríguez Limo, ex ministro del Interior.